El carácter del hombre que construye, que lo alcanza. El carácter del hombre que obtiene los resultados, que consigue su mejor versión, que tiene una buena relación. El carácter del hombre que logra triunfar, que todos los días no falla, que todos los días sigue con la misma mentalidad. Ese carácter se construye, se crea, se trabaja. Este carácter lo forman las experiencias, las historias, los momentos. Y tú tienes que seguir cultivando ese carácter, día tras día, viviendo el día al límite siempre. Viví muchas experiencias en mi pasado, experiencias que me llevaron a mí a formar ese carácter desde muy chico. Cuando decidí dejar la casa de mis padres con 14 años y prácticamente ir a vivir a una ciudad muy lejos y con una prima. Pero era básicamente apropiarme de todas mis acciones porque no me hacían nada. Me colaboraban, pero no era que yo dependiera de mi prima. Me tocaba a mí todos los días formarme, forjarme físicamente, mentalmente y espiritualmente. No había terminado el colegio y me tocaba también terminarlo, sin la presión de tus padres encima. Simplemente por el compromiso y la responsabilidad que debes crear como hombre. Desde los 14 años estuve comenzando a descubrir la vida, a vivirla, a salir de la comodidad y a entender cómo funcionaba. Y si tú no lo vives, nunca lo vas a saber. Si tú no arriesgas, si tú no te comprometes, si no te haces responsable, si no tomas ese poder que tú tienes ahí, hermano, para explotarlo, para desbloquearlo, si no te disciplinas, no vas a poder conocer el carácter, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Te vas a quedar siendo débil, inútil, inconsistente, incapaz de seguir tareas repetitivas diarias, de establecer hábitos en tu vida, de hacer las cosas por tu propia cuenta. Tienes que tú mismo inducirte a ese sufrimiento que te va a llevar a ti a generar ese carácter. Sufrimiento autoinfligido, el que hago hoy en día. No necesito ya pasar hambre, no necesito ya ver cómo se resuelve, no necesito vivir toda la mierda del pasado. Todos los días, a través de la carne, llevándola al sufrimiento, fortalezco mi carácter. Pero estas experiencias del pasado han formado un hombre. Estas experiencias del pasado, que al principio las veía como negativas, hoy en día me doy cuenta que todas estas experiencias paradójicamente pasaron a ser positivas y han formado al hombre y han construido mi pensamiento, han construido mi físico, mi mentalidad, han formado al verdadero hombre. Y este carácter es el que se va a encargar de llevarme hacia un destino, hacia mis resultados, hacia mis objetivos, hacia lo que yo quiero. Hace 2 años y medio me robaron absolutamente todo, absolutamente todo. En otro país me quedé sin dinero, sin joyas, me quedé sin nada, sin ropa, no tenía el pasaje para regresarme a mi país. Y fueron experiencias, fueron 15 días soportando pensamientos negativos, en duda, en incertidumbre, con miedos, tratando de entender qué podría suceder. También mirando y buscando la forma de cómo iba a reaccionar, qué iba a hacer luego. Ese carácter se fue formando a través de todas esas experiencias, como cuando tenía 14 años, que salí de casa, como cuando tenía 15, que llegué a vivir a una casa de un club de fútbol, en la cual las condiciones no eran óptimas. Y dejé la comodidad de casa para salir hacia la incomodidad. Esa incomodidad de todos los días tener que lidiar con mosquitos, de que no se metieran a la habitación, de tener que lidiar de que haya fuera culebras, de tener que lidiar con cosas que no lidiaba antes. Pero eso construyó un pensamiento,
Eso construyó una forma de ser, valores, principios, virtudes, agradecimiento. Formó a un hombre, fue formando a este chico que cada día era más agradecido, cada día se hacía más perseverante, más disciplinado, más constante, porque quería salir de ese barro. Pero en ese barro tenía que formarme, en ese barro yo tenía que vivir, tenía que pasar esas experiencias. Por eso muchas personas que no tienen la oportunidad de vivir las experiencias, de vivir la vida, de pasar momentos difíciles de adversidad, son débiles, son blandos y se hacen inútiles. Y no son capaces de soportar los verdaderos periodos de prueba. Dios se va a colocar a ti a prueba, te va a hacer pasar por el barro, porque tiene que formar un carácter, el carácter del hombre que es capaz de en los tiempos de adversidad tener una mente alineada, de permanecer siempre en buena actitud, en rectitud, con confianza, con la mirada siempre arriba, con una buena aura. Ese hombre que está formando Dios es el hombre conforme al carácter de Dios. Te está dando las habilidades, los dones, las capacidades y las experiencias para que tú comiences a cultivar y a desarrollar dentro de ti la actitud que ocupas para llegar al destino que tú quieres ir. Y hasta que no seas formado en ese barro, no vas a conocer realmente quién eres, para qué viniste a este mundo, cuál es tu propósito. Desde el inicio, los grandes hombres de Dios fueron formados, fueron forjados en la arena, en el barro, y tuvieron que pasar momentos de prueba, de adversidad, de obstáculos, y perseverar, y no soltar jamás, jamás, hasta obtener la bendición. No dejar ir. Se ataban perfectamente al plan. Si Dios les mostraba un camino, lo seguían, obedecían. Esos hombres no los detenía la adversidad. Si tenían que soportar momentos de prisión, la soportaban. Me tocó soportar varias cosas en el pasado. Robos, intentos de secuestro, muchas cosas por estar caminando en la oscuridad. Tropecé con diferentes piedras porque no las veía. Porque me estaba comportando como un inútil, pero en medio de todos esos tipos de comportamientos que tuve, Dios fue formando un carácter. Todas esas experiencias negativas que te han sucedido en tu vida son oro puro. Es lo que te ha dado la sabiduría y el entendimiento. Simplemente no tienes que seguir metiéndote en el mismo barro. Tienes que ser inteligente, discernir muy bien las enseñanzas y aplicarlas con mucha sabiduría hacia todo el camino que viene para tu vida. Por eso es que tienes que comenzar a construir el hombre que ya no ocupa tener experiencias tan negativas para aprender, que se hace perseverante, que confía, que tiene fe, que es obediente, disciplinado y que simplemente entiende que todo esto hace parte del proceso y que toma todo lo que viene a su vida como una bendición, que todas las cosas que suceden pasan para bien. Dios te va a hacer pasar momentos de pruebas, porque ocupa formar tu carácter, porque ocupa verte alineado, porque quiere verte en tu mejor versión, porque quiere que estés preparado para el momento de la bendición. Vas a tener que soportar un buen periodo, un buen proceso, vas a tener que vivirlo. Y este proceso es el que te va a formar y te va a hacer persistir y te va a dar todas las capacidades, los dones, las habilidades. Te va a enseñar exactamente cómo es que te debes comportar, quién debes ser. Y cuando todo esto suceda, la bendición va a llegar. Pero nunca jamás se van a seguir deteniendo las pruebas, porque las pruebas va a seguir formando ese carácter que ocupas para siempre ir al siguiente nivel que Dios te quiere dar, que te quiere conceder. Siempre ha sido así en los grandes hombres de la antigüedad, hombres de Dios. Seguirá siendo así en mi vida, como lo ha sido en el pasado, como me he ido formando, como ese carácter se ha ido consolidando. Como todos los días lo entiendo y lo aplico y me someto al sufrimiento autoinfligido para seguir formando al hombre
que lo aplasta todo y que lo destruye todo, que es capaz de soportar cualquier periodo de adversidad porque sabe y confía que Dios siempre lo va a llevar hacia la bendición, que aunque muchas veces las personas afuera vean las cosas para mal, Él sabe que todo en el nombre de Dios pasa para bien. Y tú también debes verlo así. Y si no lo estás viendo, es porque necesitas comenzar a formar un carácter. Necesitas comenzar a vivir experiencias. Necesitas formarte y comenzar a construir al hombre. Me encanta dar estos mensajes porque sé que puede conectar con muchos de ustedes. Y si ha conectado contigo, ahí abajo está mi Instagram y puedes seguirme y puedes ver cómo vivo mi vida a diario, cómo encarno todas estas palabras que he dicho. Y si luego más adelante quieres ayuda, claro que nos podemos ayudar. Me escribes, me envías un WhatsApp, me envías un DM y te voy a estar ayudando, hermano. Para eso estamos, a eso venimos, a trabajar en propósito.